Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos ya en sexto grado y el día de hoy vamos a trabajar con matemáticas con nuestro desafío 3, carrera de robots. Pues, iniciemos. Primero que nada, iniciemos diciendo cuál es el aprendizaje esperado del día de hoy. Bueno, es que los alumnos escriben, comparen y ordenen fracciones. Es muy importante que no olvides de qué se trata nuestro desafío del día de hoy. Ya en los desafíos anteriores hemos estado trabajando lo que es escribir, comparar y ordenar números naturales. Pero vamos a empezar por algo muy simple que es un repaso de lo que ya conocemos. ¿Qué es una fracción? Bien, una fracción no es otra cosa que un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Nunca olvides que siempre las partes son iguales. Eso es muy importante. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de fracciones que ya conoces: un medio, 4 séptimos, 5 sextos, un sexto, 6 séptimos, un décimo. Pero no solamente hay que recordar eso. ¿Cuáles son los términos de la fracción? A veces se nos olvida el lenguaje matemático. Los términos de la fracción son dos. Primero que nada, el numerador y en segundo término el denominador. ¿Pero qué es el numerador? El numerador nos indica cuántas partes vamos a tomar de un entero y el denominador nos indica en cuántas partes vamos a dividir a nuestro entero. Esto ya es ampliamente conocido por ti. ¿Pero qué tipos de fracciones conocemos? Primero que nada, aquí tenemos a las fracciones propias. Recuerda que las fracciones propias son aquellas en las que el denominador es mayor que el numerador, en este caso 4/9, ¿verdad? Es una fracción. No tenemos aquí al entero, por eso se llaman propias, porque es propiamente una fracción. Pero también conocemos otro tipo de fracciones, las fracciones impropias, ¿verdad? Por ejemplo, 8 medios. 8 medios va a ser mayor que el entero, entonces ya no es tanto como una fracción, porque va a contener a un entero. Si nosotros dividimos 8 entre 2, nos da a 4. Aquí tenemos 4 enteros. Por eso, propiamente no sería una fracción, se llaman impropias. Pero no son las únicas que conocemos. Cuando nosotros tenemos una fracción impropia, voy a poner un ejemplo: 9/4 la podemos convertir a otra cosa. A veces les llaman fracciones mixtas, pero su nombre correcto es número mixto. ¿Qué es el número mixto? Bueno, es aquella formada por una parte entera y una fracción propia. En este caso, al dividir 9 entre 4, resulta que me cabe 2 veces el 4 en el 9, tengo 2 enteros y me está sobrando un cuarto. 2 enteros, un cuarto. ¿Sí lo recuerdas? Bien, continuamos. Acá tenemos otro tipo de fracción, la fracción aparente. ¿Por qué se llama aparente? Ya te lo había dicho en otra ocasión. Porque aparentemente es una fracción. Está representada como fracción. Sin embargo, la fracción aparente va a equivaler siempre a un entero o una unidad. En este caso tenemos el ejemplo de 6 sextos. 6 sextos es igual a una unidad. Podemos mencionar cualquiera: 4 cuartos, 2 medios, 5 quintos, 9 novenos, etc. ¿Sí recuerdas? Bien, pero ahora vamos a una parte que es un poquito más difícil, pero que seguramente tú ya conoces, lo que es en sí la comparación de fracciones. Bien, recuerda, cuando salgas, usa tu cubrebocas. Vamos a hablar de la comparación. Primero que nada, voy a hablarte de cómo comparar y en qué situaciones. Cuando nosotros tenemos fracciones con el mismo numerador, va a ser mayor la que tenga el denominador menor. En este caso tenemos que agarramos 2 quintos y 2 octavos. Es el mismo numerador. Pero la fracción que tiene el menor denominador es la más grande. En este caso, quintos. ¿Por qué? Pues porque el entero está dividido en menos partes. Por eso las partes son más grandes. Entonces, por eso es más grande 2 quintos que 2 octavos. ¿Qué pasa si nos encontramos con una comparación con otro tipo de fracciones cuando tienen el mismo denominador? Bueno, en fracciones con el mismo denominador es mayor la que tenga el mayor numerador.
Por ejemplo, 5 octavos es más grande o es mayor que 2 octavos. ¿Qué nos pasa cuando tenemos diferentes denominadores y numeradores? Aquí hay distintos métodos. A veces podemos utilizar equivalencia de fracciones para comparar. Eso pues también siento que ya lo sabes hacer. Pero acá te voy a dar un truquito o un método que te puede ayudar para comparar fracciones. Por ejemplo, en este caso yo quiero comparar 7 décimos con 4 quintos. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, en este caso 7 por 5, y me va a dar 35. Y luego voy a multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda, es decir, 10 por 4, y me va a dar 40. Aquí rápidamente yo me doy cuenta que 35 es menor que 40. Por tanto, 7 décimos es menor que 4 quintos. ¿Te das cuenta qué fácil? Basta con que recuerdes cómo es este método de los productos cruzados para obtener o para comparar las fracciones. Espero que te sirva esto para poder contestar tu desafío. Nos vemos hasta la próxima.